Así que familia, Dios me los bendiga. Ya nos encontramos en el último miércoles del mes de febrero. Esto se sintió como si voló el mes de el tema sobre el orden. Y diciéndoles esto, quiero dejarles saber que tuvimos tres estudios bíblicos anteriores. El primero se titulaba El desorden sin Dios es abismo. Es cuando ahí hablamos desde el principio, cómo la tierra estaba desordenada y vacía. Y hablamos de la deidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el segundo estudio bíblico hablamos de pasando del abismo al orden, en donde estudiamos dos estados, el estado de la tierra y el estado de nosotros, basándonos en Efesios, en cómo la presencia de Dios revela el vacío que tenemos y cómo ella misma viene a llenarlo. El estudio bíblico tercero, que fue la semana pasada, lo hicimos un poco diferente, en donde estuvimos colaborando como comunidad para estudiar un poquito acerca de la vida de Elías. ¿Por qué? Porque el orden tiene un peso. Estudiamos dos historias de Elías. La primera, cómo él tuvo que organizar ese altar para poner ese orden, y luego de que él puso orden en el altar, descendió el fuego de Dios. Y a causa de hacer la voluntad de Dios, un capítulo más adelante, él es amenazado y tiene miedo y se esconde. Y aún ahí el Señor viene a traer el orden en todo ese caos que él tenía espiritualmente. Entonces hoy vamos a tocar un tema muy diferente. No tiene nada que ver con los temas que hemos tocado anteriormente, pero sí tiene que ver con orden. Sentí, ¿verdad? Mientras estaba en mi tiempo devocional, estaba leyendo un libro que es poco común, es el libro de Números. Y hubo un detalle que a mí me voló la mente. Yo decía, wow, nunca había visto esto. Y es eso lo que yo le quiero traer a ustedes. Mi intención es que nosotros veamos con una palabra totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados, cómo Dios sigue siendo un Dios de orden, cómo Él habla claro, cómo Él estipula, separa las cosas. ¿Para qué? Para que su presencia sea manifiesta. Así que lo quise titular con el tema de Soy parte del orden. Y aunque la historia que vamos a estar leyendo es sobre una de las tribus, como quiera nosotros en la actualidad, Dios sigue haciendo la misma demanda. Él nos está mandando a nosotros a establecer ese orden, asimismo de nuestro altar. ¿Por qué? Porque muchas veces queremos ver lo sobrenatural de Dios, pero aún nuestro tiempo con Él no tenemos ni una hora en específica, y yo me incluyo ahí. A veces con tantos compromisos digo, sí Señor, te voy a orar a esta misma hora. Y uno se envuelve y no es tan persistente, pero desde este orden que estamos estableciendo, yo les invito a que sí sean intencional con ese tiempo a Dios. Mira, va a ser, por ejemplo, a las 3 de la mañana, va a ser a las 1 de la tarde, va a ser a las 5. ¿Tú sabes cuál es el horario que tú tienes que puedas estar ahí firme, firme, firme? Va a ser esta duración y cumplamos con eso. Hay que tener ese compromiso con Dios, porque cuando hay ese orden, ese compromiso, le damos la prioridad a Dios, entonces Él sigue estableciendo orden en nosotros. Y con esta vida tan ajetreada se nos hace complicado, pero es hasta a través de esta palabra que vemos cuán necesario es escuchar la instrucción de Dios y comprometernos con Él, porque el orden es lo que va a traer nuestra formación. Y eso es lo que Dios quiere hacer con esta generación. Nos está apartando a nosotros, nos saca del caos que hay en el mundo para formarnos, y para que Él nos forme tiene que haber un orden. Y lo primero que hay que establecer es un altar con Dios. Ese tiempo que no se negocia con nada. Por eso la oración es lo más difícil, porque requiere disciplina. Hay muchas veces que uno, ¿verdad?, ve hombres y mujeres de Dios y uno dice, ay, a mí me encantaría ver lo sobrenatural, pero en lo personal yo los estudio mucho porque digo, bueno, Señor, si tú los usas, ¿qué es lo que ellos tienen de especial que tú los usas? Y cuando uno los escucha, ellos siempre dicen lo mismo: saca un tiempo en específico, sé intencional con Dios, no lo negocies por nada. La oración es algo que cuesta, que recrea esa disciplina, y que no siempre vamos a tener las ganas, y que no siempre podemos enfocarnos en tratar de sentir a Dios. Es como que esa convicción de que, ok, lo voy a hacer porque yo sé que Él está aquí y yo tengo el compromiso. Y en la constancia, que es algo que tú repites constantemente, Él se va a ir revelando. Así que si tú estás orando hoy y sientes como que Dios no te escucho, no te siento, pues vamos a analizar qué estamos haciendo. Nuestro altar es sagrado, y si es así, sigue persistiendo, que la respuesta va a llegar. Así que, como Dios es un Dios de orden, Él con su pueblo, y uno al cual
nosotros nos podemos, ¿verdad?, identificar mucho, es el pueblo de Israel. Y ese pueblo pasó por ciertas etapas de orden. Y la primera, que todos hemos visto, e incluso lo tocamos en uno de los estudios bíblicos, es en esa promesa donde ellos habían sido esclavos, pero vino este libertador, que es Moisés. El pueblo está saliendo de esa esclavitud. Y al Dios sacarlo de esa esclavitud, igual como nosotros, cuando Dios nos saca del mundo, nos aparta, Él primeramente nos da esa libertad. Es ahí que Él utiliza milagros, nos llena de su amor, pero ahora Él empieza a establecer en nosotros, demostrándonos sus palabras, sus instrucciones. Lo primero que nos da es identidad, nos liberta, pero luego viene la responsabilidad. Y es por eso que al mismo pueblo el Señor empieza a darle ese orden, dándole las leyes. Y es ahí cuando Moisés está en el monte Sinaí y el Señor les entrega los 10 mandamientos. Lo primero que hace es nos liberta. Luego que nos liberta, nos empieza a mostrar su palabra. Es como que un patrón que se va repitiendo. Eso es lo que está haciendo con el pueblo. Le entrega las leyes, ¿para qué? Para que así ellos mismos aprendan cómo vivir, cómo se tienen que relacionar con los demás, cómo deben adorar verdaderamente con una vida de rendición. No solamente es cantar, ¿verdad? Y cómo pueden tener ese gobierno entre ellos mismos, ese dominio propio. Así que Dios establece orden con su pueblo y también lo hace con nosotros. Y nos manda ¿qué? A organizar el altar. Entre esas cosas que Dios está organizando con su pueblo, Él incluso pone un liderazgo en Moisés y en Aarón, porque como les he mencionado anteriormente, Dios es un Dios de orden. Si uno ve la Biblia completa, mira, todo es orden. O sea, el orden es algo que podríamos estar toda una vida y no hemos terminado de hablarlo porque es demasiado. Orden es igual a Dios. Mientras Dios está estableciendo ese liderazgo en Moisés, hay un consejo que le da a su suegro Jetro, que es de los consejos que, mira, más famosos que uno puede utilizar como líder. Y es que entre ese consejo que le da Jetro a Moisés, luego de que lo vea él atendiendo a todo el pueblo de Israel todo el día, le dice, pero mira, separa a hombres que tengan estas cualidades y divídelos por 1000, por 100, por 50, por 10, como que capacítalos, ponle responsabilidades y cuando hayan problemas más grandes, que ellos te lo traigan a ti. Jetro en su consejo le dio una jerarquía de ¿qué? De orden en cómo manejar un grupo tan grande. Nuevamente estamos viendo ¿qué? La palabra orden. Eso era para establecer la autoridad y la delegación. Hay un punto que es en el cual me quiero enfocar en esta noche. Y es que nosotros hemos escuchado mucho que si de las tribus, que si del tabernáculo. Aquí hay un orden que Dios empieza a establecer en campamento. Y desde que uno empieza a ver el libro de Números, que literalmente está Génesis, está Éxodo, está Levítico, está Números, que es el cuarto libro de la Biblia. Ahí Dios empieza a hacer que si censos, que si es como un capítulo que se siente un poquito, en lo personal, pues aburrido, porque es mucha instrucción, pero si uno lo ve desde el ángulo que lo estamos viendo, que es ver cómo Dios pone orden, es algo que maravilla, porque nada es casualidad, todo es por instrucción de Dios, y cuando uno lo sigue, uno entiende el por qué Él lo está haciendo. Así que Dios empieza dándoles instrucciones a Moisés para organizar el campamento. Les dice dónde ellos se tienen que establecer, cómo se tienen que mover. Él pone personas de quién tiene que cargar qué, cómo se van a distribuir las tribus, y eso, ¿verdad?, es un tema más profundo, pero yo quiero hablarle solamente por encimita. Es decir, que en el tabernáculo, ¿alguien me puede decir aquí qué es el tabernáculo? Que lo hemos escuchado mucho. No hay contestaciones malas. ¿Ustedes piensan que es el tabernáculo? El templo. Es como una simulación del templo, exactamente. Antes de que hubiera un templo físico, como Israel estaba en el desierto, pues Dios le mandó como que a construir este tipo de tienda. ¿Por qué Eso tienda? mismo, Porque se movía. Exactamente. Ahí estaba la presencia de Dios. Funcionaba ¿Dónde como está templo, el ¿verdad? arca? ¿Dónde ¿Él no está dice el nada de arca? eso? ¿Dónde está el arca del pacto? Con los Ay, perdón, no querubines, te la escucho. entrada. ¿Me escuchás? Pero yo no sé por qué te escucho bien bajito, quizás porque tengo la música acá. Qué raro, encima tengo el volumen altísimo. Ok. Que es donde está el tabernáculo con las piedras, la entrada,
al lugar santísimo. Así es. O sea, ahí está todo, todo, todo para que la presencia de Dios esté. Si fue lo que dijiste o si lo puedes escribir, mucho mejor porque no sé por qué te escucho bien bajito. Pasó tiempo como una casita de camping en una esquina puesta. Exactamente, es como un campamento, pero ese era el verdadero, porque ahí esa estaba donde trabajaban los levitas, donde estaba la presencia de Dios, donde se ofrecían sacrificios. Bueno, el tabernáculo era el lugar sagrado que se movía, porque en ese tiempo, como estaban en el desierto, ellos acampaban, literalmente estar en camping. Y el centro de todas las tribus era la presencia de Dios, el tabernáculo donde él iba a habitar. O sea, la instrucción, el lugar santísimo está aparte de, Dios te bendiga, Yes, qué bueno que estás aquí, un abrazo, eso nos ayuda. So, el tabernáculo, que es lo que hemos escuchado mucho, que es algo wow, es demasiado profundo y en esa estoy en estudiarlo para traérselos a ustedes. So, ahí era donde Dios se manifestaba. Ahí se hacían los sacrificios, el pueblo adoraba, el sacerdote ministraba y eso tenía un orden. Como era un lugar extremadamente santo, como dice Eliezer, que también se encontraba el lugar santísimo, no Amén. cualquiera podía tocar las cosas de ahí. Habían No personas podían tocar fuego. designadas. Chacho, ahí está sí, el candelabro de oro, que nosotros lo hablamos hace unos meses atrás, un estudio bíblico brutal sobre eso, qué pena que no lo grabamos, pero estuvo brutal, del menorá, que eso también tiene otro significado con los 7 brazos. Sí, ese es bien profundo, o sea, un tema demasiado hermoso. Pero donde yo me quiero detener aquí es en esa organización que Dios entregó en cuanto a quienes iban a manejar parte del tabernáculo. So, yo quiero ver aquí si yo les puedo mostrar una imagen. Déjame ver si la puedo compartir rapidito. Para que ustedes vean un por encimita. Lo voy a compartir rapidito. Oye, tú sabes que la Biblia de nosotros, el arcoíris, tiene el tabernáculo dibujado bien bonito en una de las Fíjate, no me he páginas. fijado. De Sí, verdad. tiene el tabernáculo con todo y te muestra desde el principio hasta el final con números, qué significa, desde la primera puerta hasta lo último, hasta el lugar más santo. Wow. Pues eso está súper brutal porque también yo tengo unos documentos que incluso me había enviado la mamá de Angélica sobre el tabernáculo, que es demasiado profundo, o sea, hay demasiado, demasiado por estudiar, es Sí, muy no, eso es bien hermoso. grande, eso tiene muchas cosas. No, sí, sí, sí. Dame un breakcito aquí, no sé si ustedes están viendo esto. ¿Están viendo la foto o Sí, no? sí, Sí, se yo ve. la veo. ¿Sí? So, como pueden ver en esta foto, lo que está en el centro, literalmente, es como que, obviamente, esto es como o sea, un plano. No se está viendo físicamente. No sé por qué no baja una foto física. Pero nada. Aquí viendo el plano, vamos a ver en el medio que literalmente, lo que dice el lugar santísimo, velo y todo eso, literalmente es donde la presencia de Dios estaba, en el mismo medio del campamento. So, alrededor de ella es que están los levitas. ¿Ves? Que ahí dice como que los sacerdotes, los levitas los distribuye como coatitas, personitas, meraritas. Y eso es lo que yo quiero entrar. Y luego vemos las 12 tribus. Como por ejemplo, está Judá, Isaacar, Zabulón. Ellos están al este. Vemos acá a Rubén, Simeón, Gad, están al sur. A la izquierda podemos ver a Efraín, a Manasés, a Benjamín. Y podemos ver en el norte a Adán, a Aser y Neftalí. Lo que yo quiero que nos enfoquemos hoy es que Dios había separado a una tribu, la había apartado. Y esa tribu son los levitas. Y entre los hijos de Leví estaba Merari, estaba Gerson y estaba Coat, que son los que vemos en el medio, ¿lo ven ahí? Meraritas, Coatitas, Gersonitas. ¿Por qué esto es importante? Déjame dejar aquí de compartir aquí. Ahora sí lo voy a poner la musiquita. Esto es lo que a mí me llama la atención porque yo pensé como que los levitas pues eran todos y ya. Pero mientras estoy leyendo números me doy cuenta de que Dios los empieza a separar con un propósito. De que incluso como las tribus estaban distribuidas con un propósito. O sea, Dios era el que lo organizaba, estos tienen que estar aquí. Ellos tenían bandera, tenían identidad, una función y dónde tenían que estar ubicados. O sea, nuevamente estamos hablando de orden.
Pero los levitas tenían un peso y era proteger la presencia de Dios. So, esa tribu de Leví, como les mencioné, ellos tenían que servir en lo espiritual. Ellos eran parte del servicio, era como que colaboradores de Aarón y de Moisés. ¿Para qué? Para que la presencia de Dios llegase al pueblo. So, como les mencioné, Leví tuvo 3 hijos. ¿Y dónde lo veo? Mira, vamos a buscar la Biblia en Números. Vayamos allá. Números 3, versículo 17. Y lo voy a leer, fíjate, desde el 14. Vamos para allá. Números, vamos a escribírselo por aquí. Y lo voy a leer del 14 al 17 para que vean. Me avisan cuando lo tengan. Si ya lo tienen, me dicen ya y estamos ready. Yo no lo tengo todavía porque estaba buscando algo del templo, pero lo busco ahora. Ok. Lorenzo, ¿lo tiene? Sí, acá lo tengo. ¿Qué? Sí, acá lo tengo. Perfecto. Mala mía, no sé por qué te escucho bien bajito. Me tengo que poner audífonos para la próxima. Nada, lo voy a leer. Dice, y Jehová habló a Moisés en el desierto de Sinaí, diciendo, cuenta a los hijos de Leví según las casas de sus padres, por su familia. Contarás todos los varones de un mes arriba. Y Moisés los contó conforme, gracias por esa foto, a la palabra de Jehová, como le fue mandado. Los hijos de Leví fueron estos, por sus nombres, Gerson, Coat y Merari. So, aquí estamos viendo parte de los levitas. Pero antes de eso, vemos claramente cómo Dios manda a que Moisés los cuente. Ahí va Dios estableciendo su orden con un propósito. Dios quería apartar a los levitas para que protegieran su presencia. Y separa las instrucciones, separa las demandas de acuerdo a cada uno de los descendientes. So, ¿cuáles fueron los 3 hijos de Leví? Gerson, Coat y Merari. Luego de que Dios los separa, les va a decir qué es lo que tiene que hacer cada uno por funciones en cuanto al tabernáculo. Y yo les traigo esto, ¿por qué? Para que veamos lo hermoso de cómo Dios ordena, cómo Él da instrucciones. Y aún en nuestro tiempo actual, Él nos da una instrucción. Es decir, que los gersonitas no iban a hacer lo que los meraritas iban a hacer, ni los coatitas. Igualmente pasa con nosotros. Ahí es cuando a veces entra la frustración porque decimos, Señor, ¿cuál es mi rol? ¿En qué tú quieres que yo te adore a ti? ¿En que te alabe? ¿En que te sirva? So, por eso es importante, todo esto va mezclando, de que un principio veamos de que Dios tiene un plan directo para ti, una instrucción, y de acuerdo a eso, Él nos separa, nos capacita y nos va guiando. So, ya vemos cómo Él separa a cada uno. Después de cómo los separara, vamos a ver qué es lo que tenía que hacer cada cual, cuáles eran sus funciones. Porque ellos tenían que cubrir la presencia de Dios, pero si lo hacían mal, iban a morir. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y por eso Dios nos manda a nosotros incluso a vivir en santidad. ¿Para qué? Para que cuando nos acerquemos y hagamos las cosas de Él, sepamos de que hay que estar en santidad porque Él mismo nos purifica. Para tener un cargo, para ser servidor de Dios, para ser su hijo, tenemos que tener una vida de orden, una vida establecida con un norte, entendiendo para qué es que se hace cada cosa. So, entre los gersonitas, en la Biblia, no lo voy a leer todo, pero desde Números 3, del 25 al 26, eso está más adelante, dice aquí lo que ellos iban a cargar. A cargo de los hijos de Gerson, en el tabernáculo de reunión estarán el tabernáculo, la tienda y su cubierta, la cortina de la puerta del tabernáculo de reunión, las cortinas del atrio y la cortina de la puerta del atrio, que está junto al tabernáculo, y junto al altar alrededor, asimismo sus cuerdas para todo su servicio. Es decir, que ellos tenían como misión, como estatuto, como responsabilidad el cuidar las cortinas del tabernáculo, las cubiertas, las telas, las puertas de entrada. Es decir, que ellos cubrían y protegían todo aquello que, valga la redundancia, cubre la presencia de Dios. En su responsabilidad estaba cuidar el ambiente espiritual,
proteger esa intimidad con Dios, guardar lo que cubre la adoración. Es decir, que cada vez que la nube, que era la presencia de Dios, se movía del lugar, ellos estaban encargados ¿de qué? De buscar las cortinas, de cargarlas con responsabilidad. Voy a ver si les puedo compartir otra fotito aquí que tengo. Déjame buscarla aquí, para que los vean. Esta es más animada. A ver si aquí se puede. Ahí la ven. Saqué de un videito ahí más animado. Pero mira, ahí se ve más o menos lo que les estoy diciendo. Sobre los Gerson, ellos estaban estipulados a llevar las cortinas, todas las telas sagradas. Luego están los coatitas. ¿Dónde los vemos? Los coatitas están en números 3 del 31 al 32. Empieza a decir cuál es su cargo. Dice, a cargo de ellos estarán el arca, la mesa, el candelero, los altares, los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio. Y el principal de los jefes de los levitas será Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, jefe de los que tienen la guarda del santuario. Es decir, que ellos tenían que tocar lo sagrado, donde iba la presencia de Dios. Pero antes de ellos poder tocarlos, ellos tenían que ser preparados por el sacerdote. ¿Por qué? Porque antes de entrar a la profundidad de Dios, tenemos que ser limpios. Tenemos que estar preparados y todo esto es una sombra de lo que nosotros vivimos ahora. O sea, esto estipula como que un orden en específico y que nos hace pensar de que Dios no trabaja de la misma manera, de que Él no es un Dios de orden, de que tenemos que presentarnos antes de entregarnos a Él. So, nuevamente, cuando esa nube, que era la presencia de Dios, lo dirigía a otro lugar, como es un campamento, ellos tenían que transportar el arca del pacto. Es decir, que los Gerson, si tocaban el candelabro de oro, se podían morir, porque ellos no estaban estipulados a tocarlo. Eran los coatitas quienes tenían esa instrucción. So, cuando lo traemos a nuestra vida, ¿qué Dios nos ha entregado que no estamos haciendo? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque todos tienen un diseño, aunque todos son apartados, aunque todos están en el servicio de Dios, cada uno tiene una instrucción. So, en este caminar, no nos podemos recostar y decir, es que ya alguien está predicando, ya alguien lo está haciendo, ¿para qué yo lo voy a hacer? ¿Para qué yo voy a servir? No, no, no. Todos tenemos una instrucción y este ejemplo no tiene que ver mucho con esto, ya esto es más, ¿verdad? Yendo más adelante, cuando está la reconstrucción del templo, cuando está la reconstrucción de la adoración, ¿verdad? Cuando está la reconstrucción de los muros, ¿ves? Cada uno de ellos tuvo una participación. Es decir, que, por ejemplo, Nehemías se encargó de los muros, Esdras se encargó de la adoración y Ciro mandó a que Zorobabel se encargara de la reconstrucción del templo. Es decir, que cada persona tiene un llamado, tiene una instrucción. So, aunque uno pueda notarle que algo está faltando, si Dios no te llamó a eso, hay que orar para que Dios mande a los obreros que les toca eso. So, acá viéndolo nuevamente, en lo que tiene que ver con la presencia de Dios, había gente estipulada. So, por eso es importante entender, Señor, ¿a qué tú me llamaste? Lo estoy cumpliendo, estoy preparándome como se supone para cargar esto. Porque si ellos no estaban preparados y la presencia de Dios se movía, ¿cómo ellos se iban a mover si tocaban algún instrumento y iban a morir ahí mismo? So, por eso hay que estar presto en todo momento porque no sabemos cuándo Dios nos quiera mover de aquí a allá. Hay que seguir preparándose día a día y eso lo establece una vida de orden, que es a lo que Dios nos está llamando a nosotros. Así que eso no era para que ellos se sintieran superiores a los demás, no, 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 esto es una responsabilidad de vida o muerte y lo que cada uno de ustedes carga es una responsabilidad dada por Dios, no es poca cosa, o sea, Dios te está confiando su presencia, por eso es que nosotros somos templo donde vive el Espíritu Santo y se nos es mandado tener una vida de orden, lo cual, ¿verdad? Es una obra de día a día, pero cuando uno está centrado en eso, uno dice, Señor, organízame, límpiame, purifícame para que tu presencia pueda habitar en mí, para que seas tú dirigiéndome a donde yo me debo mover. So, ellos tenían que estar cubiertos primeramente, cargaban la gloria de Dios, era una responsabilidad grandísima y tenían que tener intimidad con los santos. No todo el mundo podía hacer esa instrucción. Luego, cuando vemos a Merari,
ellos estaban encargados de la estructura. Esto es lo que no muchos ven, pero tiene que ver con la estabilidad. Y vamos a ver los números del 36 al 38. Dice, a cargo de los hijos de Merari estará la custodia de las tablas del tabernáculo, sus barras, sus columnas, sus basas y todos sus enseres, con todo su servicio, y las columnas alrededor del atrio, sus basas, sus estacas y sus cuerdas. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos. Eso es lo que estaba diciendo donde iban a estar el velá al este, cuando lo vimos en el dibujito. Que incluso aquí se ve, miraron y a Moisés ahí. Y el extraño que se acercare morirá. Es decir, que los meraritas, ellos, estaban encargados de las tablas, de las bases, las columnas, las estacas, lo que le da estabilidad al campamento, en este caso al tabernáculo. So, lo que ellos llevaban lo sostenía todo. Si no tenían ese sostén, el viento se podía llevar todas las telas y todas las cosas. ¿Ves? So, cada uno era necesario en su posición. Ninguno era subestimado, ninguno era de menos. So, ¿por qué nosotros nos subestimamos? Si Dios nos ha llamado, es porque cada uno carga, ya sea, mira, si es una estaca, olvídate, la estaca, ¿qué hace? Sostener la obra de Dios. Sea lo que sea la posición, si sea de más exposición o de menos exposición, aún así se necesita. Porque sin fundamento, sin soporte, no hay estabilidad y no se puede mantener una obra. So, esto, cuando lo simbolizamos en nuestra vida, es llevar una vida de estructura, de disciplina, con el fundamento que tiene que ser Cristo en nuestra vida. Aunque no se ve, eso es lo más importante. Por eso hay ocasiones que a veces uno quiere ser expuesto y Dios nos trabaja creciendo para abajo. ¿Por qué? Porque mientras más raíces tengamos, más vamos a sobrevivir. Una vez yo escuché una historia, ¿verdad? No me acuerdo de dónde lo escuché porque escucho varias cosas, pero entre esa historia eran, si no me equivoco, unas vides. Es donde ahí salen las uvas y los vinos. ¿Y qué pasa? Que hubo un momento donde hubo un tiempo donde no había lluvia y todas las cosechas se empezaron a secar porque necesita el agua. Y hubo un viñedo que estaba resistiendo. Entonces ellos le preguntaron a quien estaba trabajando el viñedo, mira, que tú hiciste diferente para que ahora que no hay agua, aún estén subsistiendo. Y cuando él les dice su método, su técnica, le dice de que a las vides, él las fue procesando, le daba un poquito de agua, pero no lo suficiente, para que ellas tratando de sobrevivir, siguieran tirando más raíces hacia abajo, más hacia abajo, más hacia abajo, más hacia abajo. So, la profundidad que ellas tenían eran tantas que podían conseguir agua en lo profundo, donde las otras vides no podían conseguirlo. Y en el momento de la necesidad, como sus raíces eran demasiado profundas, ellas podían sobrevivir. Y como las otras no, entonces no sobrevivían. ¿A qué voy con esto? Y trayéndolo a nuestra vida. Si Dios nos mantiene en la comodidad, sin tener raíces, sin tener dependencia, cuando venga la adversidad, cuando vengan las tormentas, cuando ya no sea el mismo sustento de antes, nos vamos a morir. Pero mientras estamos en necesidades, en proceso y seguimos tirando raíces hacia abajo, en el momento de la escasez, vamos a vivir. ¿Por qué? Porque ya hay profundidad y Dios nos quiere llevar a profundidades. Por eso es que cada proceso que Él nos sigue llevando es, mira, más profundo, más profundo, más profundo. Pero en la tormenta vamos a poder vivir. So, lo mismo pasa. Los levitas, aún siendo separados con esa responsabilidad, cargando lo sagrado, tenían que ir más profundo. Tenían que estar en esa presencia con Dios. Eso es lo que Dios nos quiere traer a nosotros. Dios busca que todo esté en orden. So, cada uno sabía cuál era su función, lo que tenía que cargar, lo que no debían tocar, dónde se tenían que ubicar. Esa es la importancia de tener orden. Porque cuando nosotros tenemos orden en nuestra vida, vamos a identificar, esto no me conviene, yo no puedo estar aquí, ya yo no pertenezco ahí, mi ubicación es este lugar. ¿Ves? Por eso el orden tiene que venir a nuestra vida, ¿para qué? Para desarrollar el discernimiento y entender lo que es una amenaza y lo que es una bendición. Eso solamente te lo trae el orden, porque si tenemos una vida de desorden donde no escuchamos la voz de Dios, donde no podemos estar dirigidos por Él, nos vamos a perder incluso las oportunidades o vamos a ver lo que es bueno, perdón, vamos a ver lo que es malo como bueno. Y por eso es importante el entendimiento y eso nos los trae
el orden de Dios. Eso va a evitar que nos confundamos, de que dejemos de respetar la presencia de Dios, porque a veces nos acostumbramos tanto que no le tenemos el mismo respeto como el cual se merece, porque esto es inmerecido y es un regalo. Vamos a vivir desde el caos, e incluso podemos llegar hasta la muerte espiritual, y eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Nos quiere seguir preparando para lo que sigue viniendo. So, esto, si lo traemos acá, ¿qué tiene que ver con nosotros? Mira, yo diría que en todo. ¿Qué ustedes sienten que tiene que ver lo que hemos hablado con nosotros? En este orden que hay aquí en... Déjame quitarle la fotico. Yes, es increíble porque hoy día... Hoy día dan por poco el altar mucho, y este tiempo de Moisés es estricto. Entrar a su presencia nos hace hacernos una introspección, porque no se trata del llamado, se trata del corazón humilde para esa encomienda. ¡Wow! ¡Qué es ni poderoso! Es cuando se pierde la irreverencia. Y Dios es el mismo, y Él dice que Él es santo. Por eso es que cuando uno empieza a leer todas las leyes de Levítico, uno dice, Señor, como que tú eres muy exagerado. ¿A qué? ¿Qué es esto? Pero eso es lo que sigue resaltando, es la pureza de Dios. Cómo nosotros como humanos somos tan impuros, y día a día tenemos secreciones y muchas cosas que nos separan de Dios, pero en su amor Él nos sigue purificando para acercarnos a Él. Tiene que haber un corazón humilde, que lo reconozca, que diga, Señor, yo me quiero acercar a ti, límpiame. Tener ese respeto por lo santo. So, desde aquí se establece, y así era. Si lo tocaste es impuro, vas a morir de una. Y en nosotros se puede ver como una muerte espiritual cuando estamos desordenados, cuando no lo respetamos. So, hay un versículo que hemos leído mucho, y es Primera de Pedro 2:9, que dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. So, esto no solamente es de los levitas. Pedro nos está hablando a nosotros. La encomienda es en nosotros. ¿Para qué? Para que llevemos esa luz admirable. Él ya nos llamó del caos, de las tinieblas, con su luz, para que nosotros hagamos lo mismo. Si entramos a las tinieblas, llevemos la luz de Dios. So, Dios sigue estableciendo orden en nosotros. Él lo va a seguir haciendo. Por eso es que es doloroso los procesos, porque no va a querer alinear para que su propósito, se cumpla en nosotros. Identifica que Dios te ha mandado, porque en los levitas, aunque eran levitas y eran escogidos, todos tenían su función. Unos cargaban estructura, otros cuidaban la atmósfera, otros administraban lo santísimo. So, en la iglesia Dios establece distintas instrucciones, distintos roles. Algunos son intercesores, otros son maestros, otros son evangelistas, otros son pastores, otros servidores, otros líderes, otros adoradores. ¿Qué Dios te ha dicho que hagas? ¿A qué Él te ha llamado? ¿Qué es lo que tú sientes que Él te invita? Y si alguno de esas columnas falla, se derrumba. Nosotros somos la iglesia de Dios, donde Él mora ahora. So, hay que cuidarnos. Así como se tomaba el tabernáculo tan ordenadamente, ahora nosotros pasamos a hacer ese templo del Espíritu Santo, donde Él mora en nosotros. So, es necesario cómo tratamos cada parte de nuestra vida y de nuestro templo, porque la presencia de Dios necesita orden. Cuando hay desorden, no vamos a ver lo sobrenatural. Y voy a volver con esto, y es importante. Les había mencionado de la importancia, y esto me lo aplico yo. Mira, yo soy la primera, que yo siento que Dios me regañó. Yo estaba como que, Dios, como que cuando voy a ver lo sobrenatural tuyo, esto, lo otro. Y lo primero que venía a mí, realmente me comprometí con una hora en específico en orar. Le he dado el principado a Dios. Estoy dejando que las distracciones me tomen primero que su presencia. Y esto se los envío a ustedes y se los digo. A mí me confrontó, y mira, yo dije, mira, Señor, desde marzo, ahora que empieza, voy a establecer una hora, y mira, truene, relampaguee, me llame quien me llame, pase lo que pase. Esa hora es sagrada, ese tiempo es sagrado para Dios, y tenemos que tener el compromiso con Dios. Tenemos que tenerlo. Si lo hicimos ayer, hoy es un nuevo día. La Biblia también establece, en una de las cosas de las ofrendas, es que tiene que haber leña nueva. So, mi entrega de ayer no me cubre hoy. Hoy tengo que hacerlo nuevamente.
So, te quiero hacer esta pregunta. ¿Qué está intentando ocupar el lugar que le pertenece solamente a Dios? O sea, analicemos a nosotros mismos. Esto es para nosotros mismos. ¿Qué está ocupando ese lugar que le pertenece a Dios? Las responsabilidades. Lo estoy tratando de buscar los y no los encuentro. Los perdí. A ver si están acá. Ah, acá. Que se me fueron por un momento. Estoy sosteniendo, perdón, lo que Dios me mandó a sostener. Estamos preparándonos en lo que Él nos mandó. Si nos mandó a interceder, estamos intercediendo. Si nos mandó a predicar su palabra, estamos estudiando su palabra. Sé que suena medio regaño, pero esto, mira, mientras más el Señor nos reprenda y nos organice, más podremos trabajar para su obra, que es lo que todos nosotros queremos. Así que, ¿cómo vemos que Dios empieza a establecer el orden? El primero, Él separa, Él asigna, Él organiza. Luego, Él habita, se mueve, se manifiesta. Él primero organizó todo, separó, y luego su presencia habitó. Y después se movía direccionando al pueblo. Se manifestaba que ellos podían oír la voz de Dios. Y para que su presencia estuviera ahí, fue atraída por el orden. Para que nosotros atraigamos la presencia de Dios, tiene que haber orden. Porque Dios quiere una generación que no esté improvisando de que ay, yo pienso que esto, yo lo otro, que estemos compitiendo. No. Dios ya nos está alineando. Él nos ha puesto asignaciones. Él nos está corrigiendo, nos está ordenando con distintos roles. ¿Para qué? Para que no vayamos improvisando, sino direccionados por su instrucción. Así que, familia, como nos encontramos en el último día del mes, antes de que ustedes me comenten algo, pues Ari no se pudo conectar aquí, pero Ari es la ganadora del premio de este mes. So, ya yo se lo dije a ella, porque de verdad que ha estado rompiendo. Se creó hasta la cuenta en School y todos los días, mira, si yo no enviaba uno de los devocionales, me decía, mira, ¿qué está pasando? Que no lo enviaste hoy. Mira, me tenía seteada. Bueno, en todo momento. So, Ari no se pudo conectar hoy por una situación que nos pidió que oráramos por ella. So, no nos podemos ir sin orar por ella. Y de verdad que en este mes ahora de marzo quiero reestructurarlo todo. Van a haber distintos cambios, hasta en la forma de los retos. ¿Por qué? Porque Dios nos está ordenando, nos está... Mira, si yo les digo esto a ustedes, a mí Dios me tiene hasta aquí. Mira, esto. So, yo me siento como que, Dios mío. Pero es parte del crecimiento. Déjame parar esto porque, Lorenzo, te quiero escuchar. Déjame parar esto. Pasa lo mismo, que vos decís que sentís que Por alguna razón no te